Bueno, ahora después del coffee break, ya con un poquito más de fuerza, vamos a por la última charla y luego ya viene la cena, ¿vale? Os dejo con Diego, que es profesor de la Universidad de Murcia, que tiene una óptica en Alhama, que es como todos nosotros, y que desde su óptica y desde la universidad, pues que ha progresado un montón y seguro que tiene mucho que ofrecer. Yo añadiría a su título control de miopía con o sin biómetro, pero con Diego. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, evidentemente, la educación. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo que decir que, bueno, en parte, el grupo Caravisión pues, es el culpable de que esté aquí a la vez y a la par que Marenovi. Son los que también han gestionado un poquito que yo pudiera venir. Así que hay intereses desde el punto de vista pues, que me han invitado ellos. Y también tengo intereses comerciales con Topcon e Interlenco, pues si aparece alguna diapositiva con esa maquinaria, productos, también te hay que entender que, bueno, que lo digo con claridad, para que no haya confusión. Aunque no hablo de productos específicos, porque voy a hablar de la biometría en general. Bueno, como bien han dicho al inicio de la presentación, pues yo tengo mi propia óptica. Entonces yo sufro las mismas alegrías y condenas que todos vosotros, exactamente igual. Pero también trabajo en la Universidad de Murcia y entonces, pues a veces me da la oportunidad de entender esta profesión pues, desde el punto de vista más académico y luego desde el punto de vista de estar a pie de calle y de la lucha diaria y continua que todos tenemos, que todos queremos siempre mejorar en cuanto a la profesión. Tengo un pequeño blog sobre lentes estriales, que es una de las cosas que más me hace vibrar en este mundo. También participo en la clínica Pubia adaptando lentes estriales, control de miopía y cosas de ese tipo. Y también pertenezco a la Asociación Española de Contactología y Superficie Ocular, una nueva asociación que se ha creado este año muy recientemente, de la cual dentro de muy poquitos días o semanas tendréis comunicación y noticias. Entonces, el nombre de la charla a mí, sinceramente, pues me ha fastidiado un poco, porque me dicen, tienes que hablar de la biometría y tienes que dar tu experiencia y quiero que entendáis que todas las charlas, imagino que a Juan y a todos los compañeros les pasa lo mismo cuando hablamos aquí de un tema, evidentemente no puede ser de otra manera, aunque intentemos no hacerlo, estará sesgado por nuestra experiencia y por nuestro punto de vista con respecto al tema del que hablamos. Eso es lo primero. Lo segundo es que se pone a hablar el chico Juan, de cosas de biometría y yo digo, es que este tío no ha leído el programa, el que tengo que hablar de la biometría soy yo. Entonces no creo que lo haga mejor que él, así que lo voy a intentar hacer diferente, a ver si me sale. La mayoría de las charlas, cuando hablamos sobre miopía, y creo que es importante, y además creo que es importante repetir determinados conceptos, porque el sistema una de las características del sistema americano de educación es repetir las cosas, y te lo repites tantas veces que al final es que te las crees o las aprendes y las interiorizas. Y creo que esto es importante. Entonces vamos a repetir algunos conceptos que para mí son fundamentales. Y sobre todo, lo primero es intentar responder a esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la miopía? ¿Por qué hay tanta tendencia ahora a que si el biómetro sí, que si el biómetro no? ¿Esto por qué? ¿Qué pasa? Dicen que hay un montón de miopes, dicen que hay en el mundo. Pues es verdad. Hay un montón de miopes. Pero hay una cosa muy interesante y es que parece ser que de alguna manera, por alguna razón, hay más miopes en unas zonas que en otras. ¿Será la comida? ¿Será la cultura? ¿Será el sol? No creo, porque tiene que ser similar, aunque a lo mejor hay más sol en unas latitudes que en otras. ¿Será la raza? ¿Será la genética? Hay tantos factores que podrían dar explicación a determinados cambios oculares que tenemos que ser siempre muy cautos cuando estamos hablando de intentar controlar todos esos aspectos. Desde luego, debemos de entender que no es la misma situación aquí en España y en Europa como en los países de Oriente. China, Taiwán, Singapur, la India, o menos Corea, también depende de la población. Entonces eso nos da un aspecto o un espectro
diferente. Y sobre eso tenemos que construir nuestra forma de aplicar todas estas tecnologías, todos estos conocimientos. Otra vez, el típico estudio que ya estoy cansado ya de decirlo. En el 2050 la mitad de la gente va a ser todo miope. Bueno, vale, pues sí, pero pensar que es a nivel global. Yo una vez cogí un mapa y intenté contar todos los chinos que hay en China. Ostras, hay muchos chinos, aquí en España también, pero aquí en China hay muchos chinos. Yo no sé qué porcentaje de todo esto tiene que ver con los chinos, todos los países colindantes, evidentemente. Pero es cierto, es una preocupación. Para mí es una preocupación, personalmente. Ya me he sincerado con los que había estado aquí en la charla anterior, es que me da muy de lleno, porque tengo 8 dioptrías y media de miopía. Y mi hermano José María tiene 10 y media. Entonces creo que yo me afronto, yo recuerdo con una de las primeras charlas que me dieron aquí de patología asociada a la miopía, salí llorando. Digo, ¿este es mi futuro? No puede ser que esto sea así, no puedo yo tener tan mala suerte. Bueno, pues así lo vivo yo. El 50% en el 2050. Para mí eso me da igual, porque bueno, entre comillas, estamos hablando de las miopías, pues todas las miopías. En ese dato se engloba a toda la miopía. Entonces mi pregunta, mi reflexión ahora que me gustaría haceros pensar un poquito ¿es lo mismo tener 8 que 2? Evidentemente no. Hablábamos de los globos y el globo se estira más con 8 dioptrías. O no, porque decía que a lo mejor el radio corneal es importante y la potencia del cristalino también es importante. No todos tenemos la misma potencia, y no estoy hablando de la capacidad de acomodar, no. Estoy hablando del valor dióptrico de tu cristalino, no son todos iguales, ni mucho menos. Por lo tanto, a mí me preocupa esta gente, que van a suponer el 10% de la población. Estos son sobre todo la gente que a mí me va a dar pena o tristeza, en la cual me incluyo yo. Estoy hablando otra vez cabizbajo, voy a intentar elevarme. Ese, me gusta ponerlo, este es mi número de la suerte. Yo cuando le he dicho a la lotería, es así. Siempre busco este número y la X la sustituyo por la edad que tengo en ese año. Entonces voy probando y al final me tocará o esa lotería o otra lotería, pero una me tiene que tocar seguro. Espero que sea esta, la del número. Está claro y está diciendo que a mayor grado de miopía, la probabilidad de tener una patología macular miópica fulminante es mucho mayor. Oye, a mí que me digan, tienes el doble de posibilidad, digo, son muchos. Hostia, que te digan 126 veces más, yo no sé calcular eso, a mí no me entra en la cabeza ese dato. Yo no sé vosotros, probablemente sí. A mí que me digan, pues bueno, sí, glaucoma, vale, cataratas, bueno, desprendimiento de retina, un poquito más, pero ostras, la degeneración macular, coger y repasar los estudios universitarios. Y este es el problema que evidentemente, y esa reflexión que yo quería hacer al principio y compartir con todos vosotros, hay miopes de menor cuantía que también van a tener problemas, que no todos son 8 dioptrías. Yo estoy pensando en un niño de 14, 15 años, que ahora le pondremos nombre si queréis, aunque he puesto las iniciales más adelante. Yo estoy pensando en ese crío, que sus padres no me caen tan mal, ya no os hablaré de él. Pero tened en cuenta que los riesgos asociados a la miopía no es solamente en las altas miopías, en las medias y bajas también. Porque esta charla me decían, tienes que hablar de biometría sí, biometría no. ¿Cuándo podemos no usar la biometría? A ver si consigo expresar las ideas que tengo aquí. ¿Por qué hay que hacer control de la miopía? Por el 126 ese, pero hay otra gráfica que me mola un montón, y es esta. Y esto es la realidad, esto no es ciencia, no. Esto es que cojáis
os metéis en internet, buscáis la página de la ONCE y mirad todas las estadísticas que hay de año en año. Miopía magna, siempre arriba, la primera. 21% de afiliados a la ONCE son miopes magnos. Y fijaos que aquí tienen la maculopatía como un punto aparte. Es decir, han quitado la maculopatía miópica y la han dejado como un punto porque es algo a tener muy en cuenta. Ay, qué tristeza me está dando. Es mi realidad. ¿Por qué hay que hacer control de la miopía? Porque yo intento pensar cosas positivas y cosas que puedan salir beneficiadas. Es esa paciente. Lo primero por salud, para tener menos gente con problemas graves de ceguera. Ya está. Ya todo lo demás es que no debería ir de ponerlo, porque esto es lo más importante. Pero también la estética. Joder, es que yo cuando me he hecho una foto y ya le digo a mi hija, digo, enséñame a hacer un TikTok, que siempre se me ve, ponte lentillas, papá, porque qué, esto con esos cristales, y lo llevo súper fino. Ella va a ser óptico si termina la carrera, y su hermano también. Digo, pues ya estarás tú mayor, lista, con la calidad óptica, porque a mayor graduación, más aberraciones, los cristales, por muy buenos que sean, pues no son perfectos. Yo prefiero tener 2 dioptrías a tener más, porque efectivamente los resultados en cirugía refractiva va a ser mejor aplicar un láser en 2 dioptrías que en 6. Jolines, seguro. De hecho, yo no puedo darme un láser. Yo quisiera tener una cirugía refractiva, tendría que ser con lente intraocular. Por economía, ¿por qué no? Es otro factor que es importante que tengamos en cuenta y que pensemos que a mayor graduación, pues el paciente siempre va a tener que desembolsar algo más. Sé que os gusta, pero a ellos igual no. Yo prefiero que si me van a dejar una púa, que me dejen una púa con una lente barata o una lente cara. Y todos sabemos entonces, todos tenemos claro que hay diferentes multitud de opciones para tratar esa progresión miópica. Aquí no tengo que hablar, simplemente notar y que de todo esto que hay aquí hay que elegir algo. Entonces, resulta que viene el señor Andrés, con esos 14, 15 años. No sé, me ha subido la miopía. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver, que no quiero que me suba más. Ah, fenomenal, yo soy profesional. Has venido al sitio adecuado, pues te podemos poner esas lentillas de dormir. Te podemos prescribir, colaboración evidentemente del prescriptor que sería el oftalmólogo, atropina a la concentración que se estime oportuno. Podemos subir esas lentes, ya por fin han llegado, ya por fin tenemos una opción para gente que no quiere o que no puede o que no sabe colocarse una lente, que no quiero gota porque no, tampoco sabe introducir una gota. Gafas especiales con esos desenfoques periféricos a través de microlentes, a felicidad, da igual. Lentes blandas especiales, sistema EDOF, sistema anillo concéntrico, me da igual, felicidad. Lentes blandas especiales, con astigmatismo, también tenemos diseños ya especiales para el control de la miopía con astigmatismo, que antes no había diseños específicos, ahora sí hay cosas específicas. Y si yo tengo un producto que es específico del control de la miopía, porque tenga su certificación, o porque haya pasado unos controles, o porque hay evidencia científica de ese tratamiento, de ese diseño, de ese producto, yo prefiero utilizarlo evidentemente antes que otra cosa, como no puede ser. Y podemos luego hacer combinaciones, podemos utilizar mezclar atropina con ortocar, mezclar atropina con gafas especiales, podemos utilizar una lente blanda que cuando se quite la lente se ponga su gafa y además por la noche se eche una atropina, aunque no hay evidencia de eso. Así hay evidencia de algunos tratamientos, pero no hay evidencia de todas las cosas, de todas las mezclas que se nos pasen por la cabeza. Y considero que eso es súper importante porque estamos aplicando una ciencia donde tiene que estar respaldada, y estamos cuidando la salud, tiene que estar respaldada por la evidencia científica, por un conocimiento. Que no puedo decirle al paciente, mira, reza y a ver si tienes suerte. No, porque si yo sé que hay algo que funciona, tengo que aplicarlo. Y todo lo que yo haga que no esté avalado por la ciencia, tengo que decírselo. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Te voy a poner una gafa, te voy a poner una lente blanda y además vete al médico que te prescriba atropina, y el médico se la prescribe, pero tienes que saber que no hay evidencia de esta mezcla que acabamos de hacer. No la hay.
A lo mejor sí hay evidencia de atropina con lente hidrofílica o atropina con lente de ortocat. Sí la hay, es que la hay, ya hay estudios. Próximamente van a salir, se van a publicar muchos más. Pero todas las otras técnicas, que no digo que no las haya, y cada uno tiene su responsabilidad y tiene su forma de hacer las cosas. Yo no me siento capaz de decir a alguien, no hagas esto, no. Pues simplemente te digo que reflexiones y que seas coherente con la profesión. Que si hay algo que no tenga un respaldo científico, lo tienes que conocer y se lo tienes que decir al paciente. Yo al menos lo pienso así. Por lo tanto, voy a aplicar un tratamiento a este niño Andrés que le ha subido la miopía y tengo que comprobar que ese tratamiento es eficaz. Entonces tengo que de alguna manera determinar, tener un punto de partida si son 2 dioptrías o si tengo un biómetro, esa biometría de inicio me va a servir de punto de partida cero y a partir de aquí empiezo a trabajar. Aplico el tratamiento y de alguna manera tengo que saber si el tratamiento está siendo efectivo o no, porque si no está siendo efectivo y tú le has puesto unas lentes de ortoqueratología para que no aumente la miopía y sigue aumentando, chicos, chicas, discúlpame, tendrás que cambiar algo, no sé lo que es, no lo sé. Pero si esto no está funcionando, tendrás que buscar otro sistema. Y puede ser que no funcione. Puede ser que sí. Sabemos que el control de la miopía con lente de ortoqueratología produce una ralentización de esa progresión miópica en torno al 45% aproximadamente. Vale, pero eso son matemáticas, eso no deja de ser un estudio en muchísimos niños y puede ser que haya niños que les siga subiendo. Y puede ser que haya niños a los que se les pare, no dejan de ser estudios estadísticos. Por lo tanto, siempre puedo refraccionar y siempre puedo hacer una biometría. ¿Verdad que sí? ¿No? Sí, no. ¿Cómo que sí? Cuando tú adaptas una lente de ortoqueratología, estás eliminando el defecto refractivo y tú ya no puedes graduar. No. Tú no puedes hacer una sobrerefracción ni siquiera sobre la lente de contacto y pensar que porque te haya disminuido el valor esférico haya aumentado la miopía. Pues puede ser que sí, o puede ser que no. Pueden haber otros factores. Pero sobre todo es que yo no conozco ni un estudio, ni uno, en el cual diga que puedes o que han hecho una sobrerefracción en pacientes con ortoqueratología. En pacientes con ortoqueratología lo único que han hecho es una biometría. Por lo tanto, si vas a hacer control de la miopía y estás aplicando ortoqueratología, digo, la única manera de controlar eso es con biometría, no hay otra cosa. Es que no la hay. Que no tienes biómetro, pues cómpratelo. Que no te lo quieres comprar, pues remítelo. En la PUBI no tenemos biómetros, perdón, no teníamos biómetros así. Entonces yo lo que metía, ¿dónde? Pues en la clínica, estamos, que tenga biómetros, oye, periódico de los palotes, señor quien sea, que estoy aplicando esta técnica, necesito un sitio de confianza para poder remitir para esas biometrías. Maravilloso. Eso es colaboración entre oftalmología y la optometría. Ellos están encantados. ¿Vosotros pensáis? No, en la mayoría, absolutamente así, la mayoría de los casos están encantados. Que haya algún compañero que diga 2 cosas, pues es posible. He dicho compañero, porque estáis hablando de que no sé qué de los oftalmólogos, sí, pero es que tenéis compañeros optometristas que también, o sea, que no tienen su forma de entender la vida, que es respetable, por supuestísimo que sí. O sea que la colaboración en estos temas, para mí, es fundamental. Porque además estamos trabajando con pacientes que probablemente en un futuro tengan un problema. Y si yo tengo un paciente de 10 dioptrías con una longitud axial de 29 milímetros, ¿cómo no voy a decirle, por favor, que vaya a hacerse un fondo de ojo, por favor? Pero si eso está ya hecho, falta encender un poco foguetico para calentarlo y se pone a hervir. Mi hermano José María, yo me tengo que hacer un fondo de ojos todos los años, porque sí, porque ya estoy aquí, porque los números lo dicen, la estadística lo dice. Entonces sabemos que la biometría se puede hacer siempre, la refracción no se puede hacer siempre. Bien. ¿Y cuándo empezamos a hacer estos
tratamientos y empezar a medir, ya saber el punto de partida. Pues ya, desde el día 1, desde el lunes ya en cuanto lleguéis a vuestro centro de trabajo, ya tenéis una ficha donde vais a poner la refracción y un aparatito para la longitud axial. Y ya sabes que a los 6 meses o al año, cuando tú, profesional, lo estimes oportuno, le vas a repetir esa prueba. Luego hablaremos de los tiempos de medida. Porque sabemos que cuanto antes aparece, antes progresa, y progresa a valores más altos. Son números, es estadística. Si un crío con 6 años con menos 0,50, ¡ostras! Chico, que va a llegar, mira dónde va a llegar. ¿Y dónde va a llegar? Va a llegar a 4. Te digo un crío de 6 años con una dioptría y media, por favor. ¿Por qué te vas a esperar a 6 meses? ¿Por qué te vas a esperar a 1 año? Empieza ya. Que no te atreves con esta técnica porque no la estás utilizando, porque no tienes experiencia. Pues cambia. Hay gafas, lentes blandas. Pues toca. Atropina, tenemos un montón de técnicas. Y además hay calculadoras, hay aplicaciones importantísimas que nos dan una información maravillosa y que nos dicen cuando este crío, esta cría, con estas características, con esta edad, con esta refracción, tiene este punto hoy, al final va a llegar a tanto. Por ejemplo, aquí un niño con 6 años, con menos 0,50 caucásico, si le pongo lente de ortoqueratología, pues en vez de llegar a 4,96, puede llegar a 3. 0,4, 3 dioptrías. Joder, qué maravilla. Por favor. Aunque aquí en esta calculadora la gran mayoría hablan de valor esférico todavía, y como muy bien decía Juan, todavía en estas calculadoras no tenemos el valor de la biometría, pero estoy convencidísimo que enseguida nos hablarán de estas mismas progresiones con respecto a la longitud axial. ¿Tenéis calor vosotros? Sí. ¿Alguien sabe darle al botón? Hay 24. Hemos subido de 15. Joder. Digo, no sé si yo que me estoy emocionando o es que soy vosotros. No sé qué va a pasar. ¿Sabes lo que hemos hecho? Vale, si estáis incómodos, decidlo, por favor. Bueno, hay que saber muy bien qué es la progresión de la miopía. ¿Qué es la progresión de la miopía? Por cierto, si podéis interrumpir en cualquier momento, esto es una charla interactiva, podéis hacer preguntas, por lo que queráis, si no preferís esperar al final, por mí no hay ningún tipo de problema. Pues entonces, ¿qué es la progresión de la miopía? ¿Alguien quisiera decir qué es la progresión de la miopía? Yo es que siempre he tenido la ilusión de poner una diapositiva como esta. La progresión de la miopía es cuando sube la miopía. Un huevo así de grande, un murcianisco, ya lo sé. O cuando también aumenta la longitud axial, ¿vale? Cuando tienes mayor longitud axial, correlacionan perfectamente con un mayor equivalente esférico hacia la miopía. Pero claro, tenemos 3 tipos de miopía. Y entonces es fundamental que sepamos distinguir y diferenciar qué tipo de paciente tenemos, porque si tenemos un paciente con una miopía de curvatura ocasionado por un incurvamiento excesivo de la córnea, pues entonces aquí no vamos a hacer control de la miopía, queridos compañeros. Adelante. Por favor, orden. Tenemos 3 tipos de miopía, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Tenemos la miopía de curvatura, el típico caso de queratocono. La habíamos subido. La habéis subido mal. Muy bien, gracias. Podemos terminarlo, me lo podéis decir directamente y eso no pasaría nada, de verdad. Si yo tengo un paciente que le ha aumentado la miopía y le hago una topografía y tengo una queratometría con un valor más incurvado, con un valor de milímetros menor, con más potencia, evidentemente es por eso. Por lo tanto, a nuestros pacientes tenemos que incluir en el protocolo de control de la miopía una topografía o queratometría, siempre, para detectar esos pequeños cambios que pudiesen haber y que pudieran explicar ese aumento de la miopía. Fundamental. Por lo tanto, ¿cómo controlo yo la progresión de la miopía con un incurvamiento cuando es por la córnea? ¿Voy a hacer una refracción? No. O sea, sí tengo que hacer una refracción, detecto que ha aumentado la miopía, pero tengo que darle explicación, me tengo que ir a la queratometría.
Fijaos el concepto, ¿eh? O sea, primero, sí es verdad, está documentado la miopía. ¿Por qué? Por esto. ¿Qué voy a medir? Esto. No voy a medir aquí longitud axial, bueno, lo puedo hacer, porque a lo mejor por la edad pues toca y es posible que también se añada ese crecimiento de la longitud axial, no digo que no. Luego tenemos una miopía de índice ocasionada por un cambio de índice de refracción del cristalino. Todos tenemos en la mente siempre el típico caso de la glucosa, ¿no? La diabetes. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a medir el índice, pues no. Contrólate tu cuerpo, tu vida, tu sangre y tus cosas, no comas mucho dulce o qué sé, o insulina si el médico te lo ha prescrito. ¿Cómo puedo determinar yo si está aumentando la miopía? ¿Qué es esto? Bueno, pues haces una biometría, haces una keratometría, si todo está igual y ha aumentado la miopía, tiene que ser esto. En mi pueblo y en Murcia no hay otra razón, no se me ocurre otra. ¿Entendéis? Y claro, luego tenemos la miopía axial. ¿Qué ocurre? Que la miopía axial sí es cierto que es la miopía que más población o más cambios produce dentro de la población y es lo que más nos preocupa. Por lo tanto, yo he tenido un paciente al que le ha aumentado la miopía y entonces he detectado que ha sido por algo relacionado con la biometría. ¿Qué voy a medir? Pues la longitud axial. Esa es la referencia, eso es lo que tengo que medir. Si tengo un aumento de miopía por longitud axial, mide la longitud axial. Si tengo un aumento de miopía por un encurvamiento corneal, mide la keratometría. Entonces, ¿qué estamos planteándonos de si tener biómetro o no? ¿Qué pregunta es esa? Si lo único que puedes hacer es comprobar que no haya crecimiento de esa longitud axial que está asociado a un crecimiento de un aumento de la miopía. Por tanto, para mí ya la pregunta estaría casi respondida. ¿Que podemos hacer refracciones? Pues evidentemente, claro que sí, ¿cómo vamos a poder hacer una refracción? Y además sabemos que correlaciona perfectamente. Sabemos que, entre comillas, chicos y chicas, a partir de ciertas edades, 0,18 milímetros corresponde a media dioptría, aproximadamente, o lo que es lo mismo, un milímetro son 3 dioptrías, aproximadamente. ¿Siempre es así? No, en niños pequeños no es así, y ahora iremos otra vez a la misma gráfica que ha enseñado antes mi compañero Juan. Pero sabemos que correlaciona, y cuando decimos, oye, a mí esto me preocupa, una progresión mayor de 0,50, o sea, de 0,75 o más. A partir de ahí yo ya empiezo a preocuparme. Hay muchísima información, sabemos muy bien cuál sería el crecimiento normal de un ojo, vamos a llamarlo sano, vamos a llamarlo un crecimiento de la miopía, vamos a llamarlo normalizado, que no sería preocupante o que no me tendría que asustar. Si un ojo crece más de 0,27 a partir de los 10-11 años, o que sería equivalente a un aumento de la miopía de 0,75 dioptrías, pues yo empiezo a preocuparme y yo ahí tengo que actuar ya. Como profesional creo que éticamente estamos obligados a realizar ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque hay evidencia. ¿Por qué? Porque somos nosotros las personas que hacemos ese tipo de actuaciones con gafas tipo lentes de contacto. Es nuestra responsabilidad. El que no la haga no significa nada más que debe de remitir a otro paciente. Yo no soy especialista en terapia visual, cuando tengo un caso complicado se lo paso a otro compañero. Es que sé que lo va a hacer mejor. La progresión al año. Muchas gracias por la puntualización. Hablamos de un cambio refractivo anual. Porque si es menor, más me preocuparía. Muy bien. Entonces, ¿qué pruebas tengo que hacer para comprobar si ha aumentado la miopía? Pues ya lo hemos dicho. Tenemos que hacer varias cosas. Y eso lo sabemos muy bien. Fijaos, tenemos que hacer una refracción, pero tenemos que hacer una buena refracción. O remitir para una gotita. El chico se duerme, la acomodación se paraliza, el chico está flipaico con las luces y ya está. Pero ten en cuenta que los cambios máximos de refracción de 6 años a 14 son de tan solo aproximadamente, pues ¿qué diría yo? Media dioptría. No debe una metropía, poniéndole el valor promedio, pero si nos vamos a los límites máximo y mínimo, pues sería de aproximadamente 0,75, no más de una dioptría en 8 años. Es muy poco. Todo lo que se pase de eso sería una hemetropía, sería un cambio refractivo, vamos a llamarlo, pues de lo normal, lo que sería la hemetropía, lo que le pasa a un ojo sano. Todo lo que se pase de eso, pues desde luego va a ser preocupante. ¿Y cómo hacemos una refracción
en condiciones. Pues como nos enseñaron en la facultad. Hemos tenido profesores buenísimos siempre, ¿verdad que sí? Yo simplemente quiero puntualizar y recordaros algunas perlitas que a mí siempre me ayudan y me gusta mucho recordarlas. La importancia de la retinoscopía bien hecha. Yo no me entra, no concibo hacer una refracción si no hacemos una retinoscopía, que estoy viendo el valor real. Y probablemente vea una retinoscopía más negativa que luego el subjetivo, pues ya estoy pensando que luego tendré que hacer una valoración del estado acomodativo. Porque si no pasa así, al hacer flippers monoculares, por ejemplo, no detecto que pueda mejor con negativos, es decir, puede mejor con positivos, la pena es acomodativo, por lo tanto va a ser muchísimo más fiable esa refracción. Y tengo que tenerlo en cuenta cuando estoy comparando los datos del estudio binocular. Vamos a hacer un fogging lento monocular. Vamos a miopizar bien. ¿Ves borroso? Sí. Dime las letras, sí que no las veo. Ya. Pero dímelas. Es que no las veo. Ya me las has dicho. Es que esta prueba consiste en que aunque se vean borrosas tienes que decirme las letras. Es que no las veo. No me lo repitas más y dime lo que estás viendo. Invéntatelo. De la A a la Z. Si no puedes decir más letras, si no hay más. Os ha pasado seguro. Y las dicen. Pero es que no las veo bien. Ya lo sé. Sí que está en la prueba de no ver bien y decir letras, a ver lo que pasa, venga, vamos para adelante que nos tiramos aquí media hora. Me pongo nervioso. Vamos a hacer una refracción binocular, pero perdonadme, no está bien escrito aquí. Cuando digo refracción binocular, estoy hablando de hacer el subjetivo monocular en condiciones binoculares, es decir, en el foróptero miopizo ambos ojos bastante, pero y mantengo esa situación de binocularidad, pero voy a refraccionar un ojo y el otro no está ocluido. Será una situación biocular, pero el otro ojo no está ocluido. Eso relaja más la acomodación. Y voy bajando positivo a máxima agudeza visual, y cuando he terminado eje cilindro-eje, si quieres volver a hacerlo rápidamente otra vez el fogging rápido, sería la segunda vez de fogging, y vuelvo a miopizar para hacer el otro ojo. Entonces a partir de esos datos ya hacemos el balance y el último subjetivo binocular. No sé si me he explicado bien, no tengo tiempo de repetirlo, pero... ¿Cuánto miopizo? Entre una dioptría 50 y 2. Con la lente ¿te refieres al otro ojo? ¿A qué nota? Sí. Asegúrate siempre de que es borroso. Eso es lo único, sobre todo por un problema acomodativo, etc. También podemos hacer, efectivamente, si estamos en colaboración con oftalmólogos, por remitirnos a una cicloplegia y refraccionar en esas condiciones. Otra de las pruebas que tenemos que hacer es la queratometría. Ya no sabemos nada. Queratometría o topografía. Así que es un topógrafo bastante más preciso, a mi entender. Tomar varias topografías, además, si el topógrafo es rápido, si es de esos lentos que tarda tiempo, bueno, pues uno. Pero si es de esos rápidos que tú puedes hacer topografía, hay diferentes calidades de topógrafo y unos son más rápidos que otros. Se puede hacer eterno en algunos casos, lo sé, me consta. Pero aquí lo fácil, lo sencillo es simplemente decir que hago una queratometría, compro los radios y la siguiente prueba. Lo normal, lo más frecuente es que no haya cambio, porque como haya cambio, ya tenemos que preocuparnos o pensar en esos cambios refractivos asociados al astigmatismo, oblicuo, posible queratocono, etcétera, etcétera. Y por supuesto la biometría. Así que permíteme, Juan, que repita un poquito lo que has dicho antes, no te enfades conmigo. ¿Y qué es la biometría? Pues simplemente es cuán largo es ese globo que he soplado. Sería la suma de la parquimetría de la córnea de cámara anterior cristalino y vítreo, cámara limpia. Ese dato es el que engloba, nos va a dar el valor de la longitud axial.